Hola amigos, buenas noches. La película más larga que he visto ha sido la de Lorenz de Arabia. Es una película hecha a principios de los años 60, con lo cual ya tiene más de 60 años. Es una película larga, una película épica de la época y dura casi 4 horas, no era exactamente 4 horas. Una película rodada por el director David Lean e interpretada por el actor británico Peter O'Toole. Y hace una exposición de la vida de Lorenz de Arabia, que en realidad se llamaba Tomás Edward Lorenz, que era pues un inglés de la clase alta, una persona muy culta que había estudiado mucho, que sabía varios idiomas, porque sabía, aparte del inglés, el idioma natal, sabía alemán, sabía turco, sabía árabe y no sé cuántos más idiomas sabía, porque, claro, el entretenimiento de los ricos en aquella época, porque estoy hablando de más o menos los años alrededores de la guerra, la Primera Guerra Mundial y de los años 20. Las aficiones de los ricos eran la arqueología. Los ricos, por ejemplo, iban a cavar tumbas, a descubrir sarcófagos de faraones, iban tras la huella de civilizaciones de aquella época, de lo que hoy en día es el Oriente Medio, porque Tomás Lorenz de Arabia, como se lo conoce, pues había estado haciendo unas excavaciones en Turquía, que entonces pertenecía al Imperio Otomano, y había descubierto restos de civilización de los hititas. Era un hombre muy, muy culto que había leído muchos libros, sobre todo había leído libros de la antigüedad, lo cual es lo propio de a quien se dedica a la arqueología, la lectura de los libros antiguos. Habrá leído a Heráclito, habrá leído, por ejemplo, a Temístocles, el que escribió la guerra de Peloponeso, lo cual, pues, en esto se basó algunos conocimientos militares. Había, pues, leído más o menos los libros que habían sido escritos durante la época de la antigüedad. Y también había estudiado personajes de la antigüedad, pues militares destacados como Cayo Julio César y como pues Pericles y en fin, pues dirigentes de la antigua Grecia y de la antigua Roma. O sea que Tomás Edward Lorenz tenía una cultura muy vasta, aparte de su conocimiento de idiomas y la experiencia también de la arqueología que fue adquiriendo pues cuando se trasladó a Oriente Medio. Bueno, la película está interpretada por Peter O'Toole, que se veía que tenía unos ojos muy azules y la piel muy blanca, y bueno, pues interpretó a Lorenz de Arabia tal como era exactamente. La película empieza pues una carrera loca de Sir Edward Lorenz, que era muy aficionado a las motos, había hecho muchos viajes con moto, de conocer nuevos lugares con la moto, que era pues, era de los primeros motards que había. Los motards son una gente que les gusta mucho las motos y viajan por países o viajan por su propio país muy extenso, por ejemplo, casos de Estados Unidos, los que tienen la moto, famosa moto, la Harley Davidson, por ejemplo. Bueno, sé que hay otras marcas de motos, pero bueno, los motards son personas viajeras que descubren mundos nuevos y pues les llena, les gusta. Al principio de la película pues sale que ya digamos, envejecido Tomás Edward Lorenz tuviera un accidente con la moto y muere. Y a continuación empieza a exponerse la historia del conocido como Lorenz de Arabia. ¿De qué va? Tal como lo muestra la película, es un militar, un joven oficial militar destinado a Egipto
Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX buena parte de África pertenecía al Imperio Británico. Por ejemplo, Egipto, Sudán, la parte de Oriente Medio también estaba bajo órbita del Imperio Inglés. Palestina, lo que actualmente es Israel, Jordania, Irak, Arabia, más o menos la zona de Oriente Medio, donde hay muchas tribus árabes. Entonces aquello, lo que hoy es el Oriente Medio, buena parte estaba bajo dominio del Imperio Otomano, los turcos. El Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial, se había puesto del lado de Alemania. Por tanto, eran enemigos de los ingleses. Los árabes que eran diversas tribus, porque aquella zona es muy desértica, hay mucho desierto. Pues los árabes eran muy oprimidos por los otomanos. ¿Qué eran los otomanos? Un poco complicado explicar lo que son los otomanos, porque es un conjunto de pueblos turcos, armenios, árabes, kurdos, un conjunto de pueblos de esta zona de lo que antes era el antiguo Imperio Romano de Oriente, y eran de credo musulmán. Y cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, pasó a manos de los turcos, pues que eran musulmanes, pues ocurrió, por ejemplo, que los cuadros, la gente más preparada, los artistas del antiguo Imperio Romano de de Oriente, pues fugaba a Europa, a Florencia, por ejemplo, a las ciudades del Renacimiento de Italia, porque en la cultura musulmana no se pueden hacer imágenes ni de personas ni de animales. Por tanto, no se podían hacer pinturas de personas ni de animales, tampoco esculturas de personas y de animales. Por tanto, la gente más preparada del antiguo Imperio Romano de Oriente tuvo que emigrar hacia Italia y hacia demás países de Europa. Esto fue pues el Renacimiento, que es que se beneficiaron de esta gente preparada. Y claro, pues esto también lo ocuparon los conquistadores árabes cuando se extendió el Islam, porque el Islam nació en Arabia, en concreto la zona de Medina, la Meca, que está muy de cerca. Pero bueno, el Imperio Otomano, el Imperio Musulmán, pues ya llegó a dominar lo que era el antiguo Imperio Romano de Oriente y lo que es lo que hoy entendemos como Oriente Medio, a pesar de que el Islam se iría extendiendo hacia buena parte de África, el desierto de Sáhara, y llegaría a invadir la península ibérica, donde serían frenados, se adentraron un poco ya en Francia, fueron frenados y empujados hacia el sur y hacia España, una reconquista que duró unos 800 años, y pues los musulmanes fueron pues expulsados otra vez a África. Estaban pues los musulmanes muy influenciados por los árabes. Claro, ellos mamaron del antiguo Imperio Romano de Oriente, de la antigua civilización greco-romana, especialmente los griegos. Y por eso, en aquellos momentos, en la época medieval, los árabes tenían un cierto nivel cultural bastante alto. Fueron, por ejemplo, los inventores de los números actuales, tal como los conocemos, los números árabes, que son distintos de los números romanos. Los números árabes pues son más fáciles de entender y son mucho más empleados y provienen de los árabes. También tenían avanzados conocimientos en medicina, tenían conocimientos en arquitectura, pero bueno, todo esto lo habían mamado ya del antiguo Imperio Romano de Oriente, que a la vez ya pues era legado de lo que había sido el Imperio Romano y también la cultura griega. Pero bueno, vamos ya a tiempos más actuales, porque estamos hablando de los árabes. ¿Qué pasó? Que las tribus árabes que estaban, por ejemplo, en la actual Arabia, en Palestina, en la zona de Israel, en Jordania, en Irak, pues estas tribus árabes que tenían la lengua en común, el árabe y el Islam como la religión, porque los árabes son los descendientes del profeta Mahoma, son unas tribus pues del desierto,
pues estaban muy oprimidos por los otomanos. El Imperio Otomano pues ya llevaba unos cuantos siglos, ya estaba muy corrompido y a los tribus árabes pues en la gobernanza no les dejaban participar, los oprimían, los tenían como salvajes, como retrasados, como ignorantes y eran oprimidos. Entonces los árabes se querían liberar de esto. Entonces el Imperio Otomano, que estaba ya debilitado, estaba agotado por su participación en la Primera Guerra Mundial y también estaba bastante corrupto, pues los ingleses querían aprovechar para debilitar aún más al Imperio Otomano y ofrecían su colaboración con las tribus árabes. Entonces, pues, en Egipto, ya del Imperio Británico, Lorenz estaba de servicio como militar y pues se ofreció para, vino después lo que se llamaba la Revolución Árabe, para ayudar a los árabes en su lucha de independencia contra el Imperio Otomano, contra los otomanos. Lorenz de Arabia, Tomás Eduard Lorenz, pues era un militar inconformista, algo indisciplinado, pero era un militar muy preparado, era un militar muy sabio, porque había leído mucho y dominaba muchos idiomas y además pues era arqueólogo, tenía amplios conocimientos históricos, geográficos y de la región y quiso pues ayudar a los árabes por su propia cuenta y se fue pues hacia el desierto de Arabia a buscar a los líderes árabes. Y atraviesa el desierto. El desierto de Arabia es espantoso, una calor espantosa. Cuando hace viento, hace un viento que levanta una polvoreada y levanta la arena que prácticamente te ciega. Y por las noches hace mucho frío. Y el problema que hay es que es una extensión enorme, que tener que atravesarla es un auténtico tormento, un auténtico infierno, y que además no hay agua, pese al enorme calor. Pero Lorenz, que tenía espíritu rebelde y espíritu aventurero, quiso atravesar el desierto para encontrarse con las tribus árabes y para encontrarse con el príncipe Faisal. El príncipe Faisal de Arabia es el antepasado, por ejemplo, del actual monarca de Jordania y del actual monarca de Arabia Saudí, la familia Saud. Por eso se llama Arabia Saudita. Y bueno, y que están emparentados las dos monarquías, la árabe y la jordana, por ejemplo. Y solo se encontró por ahí. Se llevó un sirviente, que en aquella época un sirviente era ya tenido prácticamente como un esclavo. Y por otro acompañante, también árabe, llega a un lugar donde afortunadamente encuentra un pozo de agua. Y el acompañante se le pone a beber agua. Y entonces aparece el dueño del pozo, que es un jefe de tribu, y dispara al acompañante de Lorenz. Y le pregunta a Lorenz que por qué has hecho esto. Y dice, la vida de este hombre no vale nada, pero el agua sí. En el desierto el agua tiene mucho valor, muchísimo valor. Bueno, pues Lorenz de Arabia sigue su camino ya pues con complicidad de este jefe de tribu árabe para encontrarse finalmente con el príncipe Faisal. Y bueno, él tiene unos conocimientos militares, además tiene unos conocimientos históricos. Y el desierto del Sáhara no es, el desierto de Arabia no es la civilización, es un estado muy, muy salvaje. Y Lorenz de Arabia tiene sus propias ideas de cómo hay que hacer la guerra y asesora a las tribus guerreras árabes que se quieren independizar del dominio turco y acabar con la represión de los turcos contra ellos y los lleva a conquistar a Aqaba. Aqaba es una plaza árabe, digamos, de la parte de que Jordania toca al mar, que es pues ahí cerca de lo que es el Mar Rojo, y tocando a la península de Sinaí y por otro lado la península arábica. Y la toma pues como una estrategia militar que solo el inglés Lorenz
conoce y consigue pues ganar esta batalla. Bueno, le acaba de gustar el estilo de vida de los árabes, porque de estas tribus árabes tienen que pasar muchos días haciendo estas travesías del desierto y tiene que acoplarse a modo de vida de los árabes. Y bueno, le llegó a gustar tanto el desierto, llegó a gustar tanto el modo de vida de los beduinos árabes, mónadas árabes. ¿Cómo vivían estas tribus árabes? Pues vivían como nómadas, de desplazarse de una parte a otra, yendo en busca de agua en los oasis, transportando su ganado para donde hubiera pasto para comer. Y también pues las rutas de aquella zona pues también se dedicaban a algo del comercio, en transportar mercancías a través del desierto utilizando los camellos. Que los camellos son unos animales que pueden pasar muchos días, mucho tiempo sin beber agua. Tienen esta capacidad de aguante y también aguantan el enorme calor del desierto. Por eso el camello es el animal adecuado para viajar por el desierto, para atravesar el desierto. Y bueno, pues resulta que Lorenz de Arabia es un hombre muy culto, ha leído mucho, pero se da cuenta de que la civilización de donde procede, de Occidente, de Inglaterra, es una sociedad decadente, una sociedad corrupta, una sociedad que impera la codicia, una sociedad que no son los valores que tienen los árabes. Y además, el desierto, pese a que atravesar el desierto, vivir el desierto es algo muy duro, a Lorenz le gusta, porque según dice, y esto lo expone en algún momento de la película, cuando le preguntan por qué le gusta tanto el desierto, por qué se vino aquí al desierto, y dice que le gusta porque el desierto es libertad, es belleza, es tranquilidad. Porque en el desierto no hay nada, no hay riquezas, no hay nada a ambicionar. Y tiene unos paisajes bonitos que son los que disfrutas de la naturaleza. Y en consecuencia hay mucha paz. Por eso a Lorenz de Arabia le gusta mucho el desierto y le gusta mucho el modo de vivir de las tribus árabes. Y se une a ellos. Aunque de entrada está en misión militar, como militar está al servicio del Imperio Británico y está para ayudar a las tribus árabes a hacer la guerra contra los otomanos y poder independizarse. Vive el modo mónada, que las tiendas estas que hacen con pieles de animales y lo que comen de allí, comen pues de los dátiles, de los oasis, de la carne de los animales que crían y algunos árabes que también tienen algo de huerta, algo de agricultura y es pues una forma de vida anticuada y sin cosas de demasiadas necesidades. Y a Lorenz de Arabia le sienta muy bien. Y es el hombre que escribiría el libro Los 7 pilares de la sabiduría. Es un libro que está escrito de forma autobiográfica, explica su vida, su lucha, sus vivencias en el desierto, el concepto que tenía de la cultura de los árabes y las estrategias de guerreras que conocía. Y bueno, fue un libro que es prácticamente un documento, pues, para los estudiosos de las cuestiones militares y las de el conocimiento de otros pueblos que son distintos, como es el caso de los beduinos árabes, de gentes que están acostumbrados a vivir en el desierto. Le gusta tanto que incluso adopta la vestimenta de los árabes, de los beduinos árabes, que es llevar mucha ropa fina encima, cubrirse la cabeza y estar totalmente cubierto, y esto se debe a que en el desierto de Arabia hace muchísima calor y tienes que proteger bien al cuerpo, y de noche hace muchísimo frío, y cuando hace un viento, pues el viento es horrible, que ni siquiera no te deja respirar bien, y tienes que cubrir también tus ojos, por eso tienes que ir completamente tapado con este ropaje
propio de los árabes. Y de esto también viene, por ejemplo, que las mujeres vengan tan tapadas y que también sea cosa de religión, que bueno, en algunos casos se ha exagerado. Por ejemplo, en Afganistán, que las mujeres tienen que ir vestidas con burka, o que en Arabia tienen que ir vestidas con el hijab. Y bueno, pues esto es la manera de vivir de la gente del desierto. El desierto es muy duro. Entonces ahí la vida se entiende de otra manera. No existe la democracia en el desierto. Ahí impera la ley del más fuerte. El dirigente más fuerte, la persona más fuerte, la persona más capaz, la persona que tiene más iniciativa, la persona que es más inteligente, es la persona que eligen de jefe y es la persona también que más se la respeta. Hasta un punto pues que decide en condiciones de extrema dureza, como por ejemplo cuando sale en esta película que un árabe había bebido agua de pozo sin permiso del dueño y el dueño lo mata y le deja las claras a Loren de Arabia que la vida de una persona en el desierto no vale nada, pero el agua sí, y el agua tiene su propietario, hay que pedírsela y hay que saberlo respetar. Y las mujeres, claro, las mujeres, una cultura en que es la ley de más fuerte, se impone más fuerte, pues las mujeres tienen que estar como esclavizadas. En la cultura árabe, la mujer tiene que ser sumisa al hombre y el resto del pueblo tiene que ser sumiso al líder. Y esta es la base de la religión islámica, la sumisión. Tiene que haber el amo, el dueño, el líder y los demás tienen que ser como esclavos sumisos. Y esta es pues la manera de ser de las gentes del desierto. Y esta manera de ser tan y tan dura, pues es la que permitió que el Islam se extendiera en amplios territorios. Llegaba hasta Afganistán, llegaba hasta el sureste de Asia, llegaba hasta Indonesia, llegaba en todo el norte de África, prácticamente la mitad norte de África cayó en manos del Islam. Y es gracias pues a este concepto que tenían los árabes de la jerarquía y la sumisión de los que eran inferiores a ellos. Y las mujeres también se tenían que acoplar a esto. Por eso en la cultura islámica la mujer siempre va detrás del hombre. La mujer es la esclava del hombre. La mujer tiene que ser sumisa al hombre. Y es la manera de ser de los árabes. Ve que esto también pues los convirtió en seres muy brutos. Bueno, pues a Loren de Arabia le gustaba la vestimenta, vivir en el desierto, porque en el desierto había mucha paz, mucha tranquilidad, mucha belleza, en comparación a su Inglaterra natal, que hay pues envidias, corrupción, diferencias, gilipollas, cabrones, controversias. Esto no es paz. En el desierto no hay nada. En el desierto solo hay la inmensidad del desierto, Dios y la naturaleza. O sea, paz, libertad, de que nadie te impone nada, que tú eres el dueño de todo. Y aunque no tengas nada, y que todo depende de ti, y todo lo controlas tú mismo, por tanto, pues tienes que hacerlo de la manera que puedas sobrevivir. Que esta es la vida en el desierto. Esta ayuda que dio Lawrence de Arabia a los árabes les granjeó su amistad. Había, por ejemplo, participado en incursiones de volar trenes de los turcos en la conquista de Damasco, la capital de Irak. Que bueno, que para parecer Tomás no participó, pero desde la retaguardia tuvo un destacado papel. Y bueno, salen varios episodios de luchas en esta larga película, en la que incluso Loren regresa a Egipto, da cuenta a sus superiores militares, lo ascienden, vuelve otra vez con los príncipes árabes, en los que también tiene discusiones y desacuerdos, aunque le tiene mucho de aprecio. Pero la guerra es terrible, es bruta, es cruel. Cualquier tipo de guerra, incluso la del desierto, incluso la de los árabes contra los otomanos, que llega un momento que ya Loren de Arabia acaba hastiado. Y en el final de la película ya va diciendo
que ya no piensa regresar más a Arabia, ya no piensa regresar más al desierto y vuelve a Inglaterra, a su país natal. Bueno, pues esta es la historia. Si queréis ver la película Lorenz de Arabia, interpretada por Peter O'Toole, pues sabed que es una película muy larga, que disfrutaréis del desierto, de aventuras del desierto, veréis cómo era el modo de vida en el desierto, cómo solían ser los árabes, la guerra que tenían contra los otomanos, cómo eran pues las cosas en aquella época de los años, tirando por ahí los años 20, los años de la Primera Guerra Mundial y a principios de los años 20, porque la película nos traslada a esta época. La película nos traslada en esta época en la que Israel no existía. Palestina pues era un protectorado o era una colonia de Inglaterra. La Irak, Jordania, el reino de Jordania, Arabia, Yemen, Omán y los Emiratos que hay en la zona del Golfo Pérsico, Qatar, Dubái, los Emiratos Árabes, en fin, todo esto todavía no estaba formado. Pero Lorenz de Arabia llegó a ser un personaje muy popular porque había ayudado mucho a los árabes, les había demostrado mucho respeto, había mostrado aprecio por los beduinos y la forma de vida del desierto. Era una persona muy culta de la que se podía aprender mucho. En consecuencia, era muy tolerante, sabía muchos idiomas por esto y además había ayudado a los árabes a quitarse el yugo otomano, porque el imperio otomano los oprimía, los trataba mal. Y por esto, pues Lorenz de Arabia había tenido un gran prestigio entre los pueblos árabes y forma ya parte de su historia, como también forma parte de la historia de Inglaterra. Quizás algo que nos comenten mucho, pero bueno, si veis la película, pues sabréis algo, porque yo ya os he explicado un poco sobre este tema. Fue un hombre pues que murió joven, murió con 46 años por un accidente de moto que iba con exceso de velocidad, siendo un hombre culto, un militar muy preparado, un arqueólogo también muy preparado. Yo creo que si hubiera vivido más años, hubiera aportado mucho más a su país y ya que murió por ahí, me parece que no me acuerdo bien cuándo murió, pero sé que murió con 46 años. Creo que hubiera encontrado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ya la formación de Palestina, el Estado de Israel, Arabia Saudí, Jordania, Irak, y en fin, estas naciones de Oriente Medio, la península de Sinaí, Egipto, y bueno, también en aquel desierto donde también volaron unos trenes, que fue más o menos ya en un lugar que ya es zona de Israel. Yo creo que hubiera sido muy valioso su consejo diplomático y su mediación, porque era muy popular entre los pueblos árabes. Pero desgraciadamente por un accidente de moto murió bastante joven, con 46 años. Y luego porque venga a saber, pues, que otro rumbo hubiera tenido la historia entre Inglaterra, que ya se estaba desprendiendo de su inmenso imperio mundial para hacer Inglaterra sola, y la formación de estos países árabes, que estos países árabes, que entonces vivían ya con muchas dificultades del pastoreo, eran nómadas que iban de un lugar a otro, también se dedicaban al comercio, se dedicaban al contrabando, pero en el subsuelo del desierto de Arabia habían un inmenso mar de petróleo, un acuífero que no se puede llamar acuífero, sino, digamos bien, un acuífero inmenso de petróleo, que les ha proporcionado una inmensa riqueza, y que la actual monarquía de Arabia Saudí, que sigue teniendo la mentalidad de la forma de pensar de la época de que eran mónadas del desierto, pues se han cuidado de que con este dinero mejorar mucho sus condiciones de vida. Por ejemplo,
en Dubái, en Qatar, en los Emiratos Árabes, en algunos lugares de Arabia, gracias a la riqueza del petróleo, hay unas ciudades que bien puede decirse que son futuristas y muy avanzadas. Y esto ha sido gracias al petróleo. Bueno, pero esto ya es otra historia. Bueno, amigos, espero que os haya interesado la historia de Lorenz de Arabia. Y sabéis que la película es un poco larga, de casi 4 horas, aunque no llega a las 4 horas. Buenas noches y hasta el próximo vídeo.